Saludos con el público. Sigue llegando. Pobre. Más. Pero es culpable. ¿Tiene que pagar? Él está en la subida. Bueno, primeramente, igual, ¿no? Gracias a nuestro creador, por él estamos acá en este mundo. Muchas gracias. El siguiente, cuñada Victoria Taipe Jalampa. Y acá mi cuñado Marcelino Flores. Muchas gracias. También a mis acompañantes, que hoy lo tienen. Acá mi tío Efraín, de corazón, mi tía Carmen, Huarcaya, felicita Huarcaya, mi tía Gloria Huarcaya, y acá mi cuñada Delia Caballa, Cente. A todos, discúlpame de repente se me ha ido, ¿no? A todos infinitamente, les agradezco bastante por este acompañamiento de este gran festival navideño. Creo que ya en un momento ya le dije en un lugar de que así sí podemos lograr el objetivo
que de Chipao podemos salir. Sí, podemos salir. Hay capacidad, hermanos. Yapanchi. Y después depende de esa pequeña ignorancia, quiero expresarme. Sí, gracias. Mañana Victoria Taipi, Canampa, Flores, compadres, con su madrina Benita, con su compadre Ricardo Guzmán. Nuestros cumpleaños. Ahora sí que agradecerlo. De repente a alguien me he olvidado, discúlpeme, pero sí tengo de corazón a todos mis familiares que me han acompañado, incluso han venido, han hecho un esfuerzo posible de viajar de Ciudad Lima, estar acá en Chipao y acompañarnos. Por eso, tío Efraín, de corazón, bien sellado. Tía Carmen, tía Felicito, tía Gloria, mi tío Jacinto, mi tía Amelia. Y acá, en Chipao, mi madrina Elisa, Guamaní, mi hermana Loteria Flores. Y también Raúl Peña Gutiérrez como persona. Te agradezco. Sobrino, finalmente me agradezco a Dios que nos dio esta vida, ¿no? Hoy estamos acá, de repente vengo de tan lejos con mi familia, mi cuñada, con mi prima, con todo, con mis hijas. De repente dándome ese devoto para Santiago, Apóstol Santiago, y dando ese cariño a mi sobrino Orlando, a mi suegra, yo recuerdo que mi suegra, Benedicto Barcaya, Ernesto, Misael, Gabriela, todo, ¿no? Y pues, gracias, este cariño, este regalo se costumbre en esta tierra de Chipao. Yo soy chipaíno, chipaíno 100% chipaíno, ¿no? Por parte de mi esposa. Sobrino, agradezco mucho este cariño que este Real Citase, creo que hace muchos años ha desaparecido, que he escuchado hace poco momento. Creo que es momento de levantar costumbres de tu tierra.
¿Eso qué? No, fideos. Con caldito de chipao, puro chipao, carne pero purito. Echa, no te tapes la cara, papá.
¡Viva la fiesta de la Navidad! Voy a llevar
Este es el bebé para la María Filipa. El día de ayer, como de costumbre, era para recibir a Paella en el lugar Pacha, ¿no? A la entrada. Pero, de repente, por algunas circunstancias no se ha cumplido. Y quisiera también la disculpa del caso, y también el responsable del señor Capura. Acá lo tenemos. Así que, bueno, ¿qué podemos ya decir? Yo solamente voy a dar un pequeño. No. Más chiquito. Un poco más, papá. Cariño, mamá. Tía Luisa. Muchas gracias. Tío, gracias. Ajá. Imperdible. Ya pachata.
acá del señor Manchi. Nos ha invitado y en la humilde vivienda creo que hay que recibirlo bien y gracias al señor Manchi. Igualmente quiero agradecer a ustedes, al CERFA de Apuchonta de San Antonio, por venir, por participar a la fiesta de Chipao esta semana de Navidad. Creo que esa parte del pueblo, todas las autoridades vamos a estar muy agradecidos con la participación de ustedes, ¿no? Nos hubiera gustado que algunos profesores vengan, pero creo que ustedes lo van a hacer mucho, ¿no? Eso quería decirles, Roberto, muchas gracias por venir y una vez más mi saludo y mi agradecimiento a todos. Gracias. Roberto. Con el permiso de todos los presentes, en especial señor alcalde, el señor Marcelino Flores, a todos los que nos encontramos acá en Chipao. En primer lugar, creo que a nombre del CERFA San Antonio, encabezado por el señor director, en coordinación señores docentes, padres de familia, de igual manera también acá presentes los alumnos. Previa a la invitación de repente a las señores autoridades, ¿no?, de nuestro distrito, también como hijos del distrito nos hacemos presentes, ¿no?, de repente acompañarles en esta fiesta navideña. Muy bien, gracias por la invitación. Creo que estaremos ahí acompañándolo. De repente, a manera de un recuerdo, ¿no? De repente, más que nada, cultivar nuestra costumbre. Que de repente nuestra costumbre acá en Chipao está desvaneciendo, ¿no? Lo que no debería ser. Creo que más bien, acá en San Antonio, acá con los jóvenes estudiantes mismos, estamos tratando de cultivar. Por eso ellos mismos también están asimilando, ahí está la costumbre. Creo que de esa manera la costumbre va a continuar, ¿no? Esa es también una de las intenciones. Otra es también mantener también los lazos de amistad con nuestro distrito, como hijos del distrito también, ¿no? Sí. En ese sentido, señor Raúl, acá nos hacemos presentes. También mi compañero, también trabajador, don Freddy Atiquipa, y la señora de la cocina. Somos la comitiva que de repente encabezamos, ¿no?, a este grupo de músicos y pastores guaylillas. Nada más sería más bien, gracias. Don Raúl, acá estamos. Muchas gracias, Roberto. Gracias.
Gracias. También mi felicitación, mi saludo, todo, y de Nori, pues. Quería estar acá, pero por el trabajo ya no pude, ¿no? Rolando, gracias. Vamos a felicitarlo. Unya pisau macho psima pswanyo y patalan chipi mamiacha con dicho y mayora wanyo y taps. Masih tak firman nama firman muangki ha, jutaan tak firman. Ya, del alcohol. Taita chapakah harachka na. Taita chapakah me achka. Vete a Douglas. Con más a la pista. Yo voy a empezar a poner un campeón de top
Señor Raúl, señores compadres, comadres, familiares, primos, en general, muy buenas tardes. Aquí sumamente quedo agradecido por el acompañamiento que han visitado a mi casa, porque hemos recibido con toda fe a nuestro Señor Nazareno. De igual manera, señores familiares, quisiera pues no su compañía al año, estaremos no malo o bueno haciendo nuestra fiesta navideña, que antes era, no, como sabemos, era pues a lo grande, señores. De repente hoy en día nos hemos olvidado, pero ¿por qué? De repente por otras sectas religiosas que han aparecido, en donde nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros padres han pasado, pero hay que recuperar. Esta era la fiesta, la mejor fiesta de Chipao. Nuestro 28 de julio todavía un poco era, pero ahora sí, nuestro 28 también, pero las dos fiestas debemos de prevalecer, los señores.
¡Canelita, canelita! ¡Eso! Caldito de la noche buena. Y recién viene su chocolatito. Acá está el mozo, directamente de Ica. Ahí está. Cocinero. Cari que no, kai tuko tiempo sampai ke sekali lo apa kan mata yo sekali. Iya. Desgraciado vieja. Amachena puna jugo quichua. ¡Qué rico punche! Mejor que Guaycabacho.